Finge no lo escucho. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Enero. Buenas noches, ingeniero. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, ok. Ya actualicé lo que son las partes de las observaciones en lo que es el diario. Pues lo que estuvimos trabajando el día lunes fue el laboratorio. Comenzamos el laboratorio que estábamos haciendo el ejercicio. El segundo día, pues, tratamos de finalizar el ejercicio, pero nos hizo falta lo que es la parte de los atributos. Y luego, hoy, vamos a hacer una pausa al laboratorio y es necesario que veamos un contenido antes de hacer la parte de los laboratorios. Ya les voy a explicar por qué. Ok, vamos a hacer el repaso mientras vienen sus demás compañeros. Mientras los que están en otras clases se nos unen. Ok, estamos tratando el problema de la universidad y que quiere llevar un control de matrículas, independientemente del campus que sea, también de el periodo académico y un control de los catedráticos. Realizamos todo lo que era la definición de entidades. Cuando estábamos haciendo lo que es la definición de las relaciones, pues determinamos que muchas eran redundantes, otras no aportaban nada a la solución del problema y luego otras simplemente eran entidades que al leer mejor el inciso descubríamos que se convertían en relaciones. Entonces, varias fueron descartadas y varias se convirtieron en atributos y otras se convirtieron en relaciones. Ok. Ayer pues ya hicimos el método correcto de lo que es la aplicación de la cardinalidad, que es de un extremo a otro extremo, donde se ve la relación que tiene una entidad con una relación y luego la otra entidad con la relación correspondiente. Entonces, del producto de ambas, del máximo valor, se obtenía la cardinalidad final de la relación. Eso es lo que estamos haciendo. Pues hoy lo que faltaba realizar era agregar todos los atributos que nosotros considerábamos necesarios en el sistema para cada una de las entidades. Ok. Ahí nos quedamos. Ok, entonces, ¿qué quiero yo que veamos desde hoy? Ok, vamos a utilizar este documento auxiliar que es de diseño conceptual de modelo entidad-relación. Ok, si ven, el documento es preciso y nos va a hablar sobre lo que son entidades, dominios, atributos, interrelaciones, elementos para las relaciones, generalizaciones, control de redundancias, dimensiones temporales, notaciones y unos ejercicios. Si bien suena bastante, 17 páginas, pero el contenido ya con todo lo que hemos hecho es bien preciso. Ok, nos vamos a saltar la introducción y comenzamos con lo que son la parte de las entidades, ya una definición como tal. Y nos dice que son los objetos principales sobre los que se debe escoger información y generalmente notan personas, lugares, cosas, eventos o intereses. Si ven, no discrimina en cuanto a qué, en cuanto al qué, sino que se basa más que todo en, mientras yo lo pueda extraer, yo puedo utilizarlo como entidad. Ese fue el caso por el cual nosotros descubrimos que podíamos utilizar como entidad matrícula. Y de hecho, cuando hagamos la transformación, van a ver que se va a convertir en una entidad, a pesar de que nosotros lo colocamos como relación. Pero eso ya es en el modelo entidad-relación, que eso es lo que vamos a hacer otras manos. Ok, entonces la entidad aparecerán reflejadas en el enunciado habitualmente como nombres. A cada una de las posibles ocurrencias, cada persona, lugar, cosa, evento concreto de la entidad se le denomina ejemplar. Ok,
Las entidades se representan gráficamente mediante rectángulos y su nombre aparece en el interior. El nombre de la entidad solo puede aparecer una vez en el esquema conceptual. Ok, y esto es lo que me interesa a mí. Vamos a tener dos tipos de entidades. Es muy importante que nosotros sepamos identificarlas. Y una es las entidades fuertes y las otras son las entidades débiles. Las entidades fuertes nos dice que son aquellas que existen por sí mismas, ¿sí? Y que la existencia de un ejemplar en la entidad no depende de la existencia de otros ejemplares en otra entidad. La representación gráfica dentro del diagrama es mediante un rectángulo. Ok, ahora nos habla de las débiles. Son aquellas entidades en las que se hace necesaria la existencia de un ejemplar de otras entidades distintas para que puedan existir ejemplares en esa entidad. La representación gráfica dentro del diagrama es mediante dos rectángulos, uno dentro del otro. Ok, entonces aquí nos hace el ejemplo y nos dice que un ejemplo de una entidad débil es el ejemplar de un libro. Dice que la existencia de un ejemplar depende de la existencia de un libro y por tanto la desaparición de un libro, de un determinado libro, de la base de datos hace que desaparezcan todos los ejemplares de dicho libro. Su representación como entidad sería la siguiente. Ok, tal vez este ejemplo no fue muy claro, pero hablando del problema que nosotros teníamos, ahora imagínense cómo hubiese quedado matrícula si lo hubiésemos dejado como entidad. Matrícula dependía completamente de lo que era el alumno, depende completamente de lo que era la clase y depende completamente del catedrático. Sin tener esos tres, no podría existir la matrícula, la entidad matrícula como tal. Entonces, eso hace que eso se convierta en una entidad débil con respecto a las otras tres. En otras palabras, todas las entidades fuertes van a ser las que se consideren padres. Así como cuando nosotros hacíamos un tipo de herencia que necesitábamos identificar a quién pertenecía. Ok, esas son las entidades fuertes. Y las entidades débiles vamos a considerar que son hijas de las entidades fuertes. O sea, necesitan que la entidad padre exista para que ellas puedan existir. Por ejemplo, imagínense que ahora tenemos lo que es una casa. Entonces, mi entidad casa va a ser fuerte con respecto a entidades que yo pueda tener como habitaciones. Es decir, si no existe la entidad casa, no me va a existir lo que son las entidades habitaciones. Entonces, ¿cómo represento yo las entidades que son débiles? Bueno, solo le hago una doble línea al rectángulo. ¿Y cómo son las entidades fuertes? Bueno, lo dejamos normal, con las líneas normales. ¿Sí? Ok. Uno de los principales problemas que existieran en el diseño de entidad-relación es la decisión si un determinado objeto o concepto se modela con un tipo de entidad o no. Por ejemplo, el color habitualmente una propiedad de una entidad, pero una fábrica de pinturas probablemente sería apropiado modelar el color como una entidad con sus propias propiedades. Por esta razón, algunos autores han intentado precisar el concepto de entidad. Entonces se proponen tres reglas. Nos dicen que tiene que tener existencia propia para poder ser una entidad. Cada ejemplar de un tipo de entidad debe distinguirse de los demás. Y todos los ejemplares de un tipo de entidad deben tener las mismas propiedades. Como se puede observar por la propia definición, las entidades débiles nunca cumplirán con la primera regla. ¿Por qué? Porque dependen completamente de otra entidad. Ok. Lo pasamos muy rápido, pero me gustaría saber si tienen dudas con respecto a esto. Está bien preguntarlo, ¿no? Si ven, aquí dice que todos los ejemplares de un tipo de entidad deben tener las mismas propiedades. Sin embargo, digamos que los autores de lo que es la parte de UML no están claros
Y lo que decidieron hacer fue algo que se llama generalización y exclusión, que es algo que más abajo lo vamos a leer en el documento. Ok, cuando habla de dominios y valores, se refiere, mejor dicho, todo lo que dice este párrafo es que nosotros podemos enmarcar en un universo cada entidad. Es decir, se convierte en el dominio de un dato o de una información. ¿Cómo? Extrayéndolo a través de lo que son sus atributos, que eso lo define como las entidades. Eso es. O sea, el dominio es la extracción que nosotros hacemos de una entidad. Ok. Ahora sí, la parte de los atributos, que esta parte me interesa bastante. Dice que los atributos se utilizan para detallar las entidades, asignándole propiedades descriptivas, tales como nombre, color y peso. ¿Escucharon, verdad? Propiedades descriptivas. Los atributos son cada una de las propiedades o características que tiene un tipo de entidad o un tipo de interrelación. Los atributos toman valores de uno o varios dominios, si es compuesto. El atributo le da una determinada interpretación al dominio, en el contexto de un tipo de entidad o de un tipo de interrelación. Entonces, por eso les digo, entidad se refiere al universo de datos que se están enmarcando con ese nombre de entidad. Entonces, a diferencia de los dominios que existen por sí mismos, la existencia de un atributo está ligada a la del correspondiente tipo de entidad o de interrelación. Existen dos tipos de atributos. Atributos que son identificadores y atributos que son descriptores. Ok, el identificador, como ya lo vimos, a mí me ayuda a encontrar, o mejor dicho, bueno, redundantemente, pues, hablando redundantemente, es identificar un sujeto que pertenece a esa entidad. Y descriptores, pues, es cómo logramos describirlos, ¿no? Es decir, su color, peso, fecha de nacimiento, nombres, todo eso. Sí, Sí. le está recortando el audio, creo. Ok, ¿alguien más tiene problemas para escucharlo? Se le escucha bien. Podría ser su internet. Ok. Vamos a continuar. Entonces, los primeros se utilizan para distinguir de manera única cada una de las ocurrencias de la entidad. Estamos hablando de los identificadores. Mientras que los descriptores se utilizan para describir una ocurrencia de la entidad. No solo es posible especificar atributos en las entidades, sino también en las interrelaciones. Ok, ¿qué me dice este texto? Este texto lo que me está diciendo es que en las relaciones yo puedo tener atributos. Entonces, no es descabellado lo que estuvimos haciendo ayer, en la cual nosotros decíamos que la matrícula tenía todos estos atributos: precio, ID, periodo, asignatura, descuentos, pagos, fechas, secciones. Quiere decir que cuando hagamos una descomposición, matrícula perfectamente puede tener todos los atributos que nosotros describimos en la parte del segundo paso. Ok, tenemos un mensaje. Veamos. No, pero no qué. Ok. No, ingeniero, te lo mandé cuando preguntaron si se escuchaba mal. Ah, ok. Listo. Ok, vamos a ver. ¿Dudas con respecto a esto que acabo de leer? En resumen, es que vamos a tener dos tipos de atributos: identificadores y descriptores. Y que las relaciones pueden tener atributos también. En eso resumen todo esto. Ok, ahora, los identificadores. Aquí me lo describe perfectamente los identificadores. Dice que entre todos los atributos de un tipo de entidad han de existir uno o varios conjuntos de atributos, simples o compuestos, que identifiquen unequívocamente
cada uno de los ejemplares de ese tipo de entidad. O sea, es un identificador completamente único, así como su número de identidad, así como el número BIN de su vehículo, así como su número de teléfono. Ok, cada uno de estos conjuntos de atributos se denominan identificadores candidatos. Todos estos identificadores candidatos deben cumplir la condición de ser unívoco y mínimo. Cuando un identificador candidato es compuesto, el número de atributos que lo componen debe ser mínimo, en el sentido de que la eliminación de cualquiera de ellos le haría perder su carácter identificador. Ok. Lo que me está dando a entender este segundo párrafo es que nosotros no solo podemos identificar una entidad con un atributo. Es decir, no es necesario solo un atributo. Podemos hacerlo con varios atributos. Ok. Por ejemplo, imaginemos la distribución del país. Departamentos, municipios y municipios, aldeas. Ok, primero hagámoslo con el país. Digamos, por ejemplo, Francisco Morazán. Ya sabemos que el código de Francisco Morazán, pues, es un 08. Luego, si estamos hablando del Distrito Central, estamos hablando 01. Pero ahora, si hablamos de La Paz, por ejemplo, La Paz es el departamento 2. Pero si hablamos del municipio de La Paz, estamos hablando del 01. Ambos tienen lo que es 0101. Entonces, ¿cómo yo logro identificar al Distrito Central? O sea, diferenciar al Distrito Central con respecto a La Paz. Bueno, ahí se me genera una clave compuesta en la cual yo digo, ok, para identificar este municipio, yo debo utilizar el código del departamento y debo utilizar el código del municipio. Entonces, por eso queda el Distrito Central 0801 y para La Paz queda 1201. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Ok. Entonces dice que luego del identificador candidato se elige uno como identificador principal, que estamos hablando que puede ser un conjunto, ¿verdad? El resto serán identificadores alternativos, que este ya es otro asunto, que es cuando ya tenemos datos de otra entidad. A esto se refiere cuando hablamos de atributos alternativos. ¿Cuál es un ejemplo de un dato alternativo? Por ejemplo, recuerdan, ayer estábamos hablando del campus y definimos que también podíamos tener una entidad campus. Campus podría tener su nombre, su dirección, su identificador, podría tener incluso el nombre de su vicerrector. ¿Sí? Perfectamente podría tenerlo. Podemos definir completamente la entidad campus. ¿Por qué digo que es un ejemplo de identificador alternativo? Bueno, porque el código del campus está involucrado en el alumno, está involucrado en las clases, está involucrado en las matrículas, está involucrado en el departamento donde está el catedrático, perdón, en la facultad donde está el catedrático. Entonces, esos son identificadores alternativos o llaves foráneas que lo vamos a conocer mejor en el modelo entidad-relación. Ok. Entonces, aquí vamos a tener varios atributos. Atributos multivaluados y atributos univaluados. Atributos multivaluados son aquellos que pueden tomar más de un valor a la vez. Una persona puede tener más de un teléfono, es el ejemplo que nos da. Y el atributo univaluado, pues, nos dice que solo toman un valor. ¿Un valor como qué? Bueno, primer nombre, segundo nombre, son valores univalor, es decir, solo tiene un valor. Nos da el ejemplo de teléfono, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener dos celulares, podemos tener el número de la casa, entonces habría que definir
cuál de ellos es el que nosotros necesitamos. También falta agregar aquí, es algo que este texto no lo menciona, y es que podemos tener también atributos compuestos. Por ejemplo, una fecha que está compuesta por lo que es día, mes y año, y podremos tener también atributos calculados. Atributos calculados, ¿cuáles? ¿Como cuáles? Atributos calculados, por ejemplo, como la edad. Si estamos hablando de contabilidad, por ejemplo, si yo lo tengo activo o pasivo, no necesito almacenar el capital contable. Es algo que lo puedo calcular a partir de ahí. Entonces, otro es atributos opcionales versus atributos obligatorios. Ok, opcionales, por otro lado, dice, pueden obligarse a un atributo de un tipo de entidad a que tome como mínimo un valor del dominio subyacente para cada ejemplar de la entidad. Es decir, el valor de ese atributo es obligatorio, no puede ser nulo, para todo ejemplar de la entidad. Por ejemplo, sigamos hablando de lo que es la matrícula. Para la matrícula, será indispensable tener el código de la clase. Sí, ¿verdad? Es completamente indispensable y no puede ser, no podemos crear una matrícula sin ese sin ese atributo. Ok. ¿Dudas con respecto a esto? Tal vez ahorita escuchándolo en lo que es la lectura, pues le genere un poco de confusión, pero cuando ya lo hagamos en la parte práctica, espero se les aclaren todas las dudas. Ok, entonces ahora hablemos de las interrelaciones, que son las relaciones que nosotros estamos mencionando. Dice, se entiende por interrelación o relación una asociación, vinculación o correspondencia entre entidades. Ok. Una relación para nosotros va a ser una asociación, un tipo de vinculación o un tipo de correspondencia. Distinguiremos entre el tipo de interrelación o estructura genérica que describe un conjunto de interrelaciones y cada interrelación, es decir, cada uno de los ejemplares concretos. Bueno, aquí nos habla sobre lo que es el grado que puede existir entre las relaciones. Esto se resume en cuántas entidades están asociadas a él. Ese es el resumen. Y ya van a ver aquí cómo se hace. Aquí está la parte de tipo de interrelaciones. Ok, dice que en una interrelación podemos encontrar los siguientes elementos. Bueno, el nombre de la interrelación, que es el que tenemos aquí, dirige, imparte, más se matricula. El tipo de correspondencia, o sea, estamos hablando de la cardinalidad. Tipo de correspondencia, no les olvide, estamos hablando del tipo de cardinalidad. Y este que vemos aquí, si se fijan, es el de muchos a muchos, que también quedamos de que puede ser N o M. Ok, luego el grado se refiere a las entidades que participan en la interrelación. Nos dice que las entidades normalmente son binarias, es decir, que solo hay dos entidades relacionadas con una relación. Perdón. Entonces, aunque lo más habitual es que la interrelación participe en dos entidades distintas, puede ocurrir que una entidad se relacione consigo misma, que esa es cuando ya tenemos una recursividad. Este tipo de relaciones las denominamos reflexivas. Una interrelación en la que participan tres entidades se denominará ternaria. Ok. Entonces aquí tenemos el ejemplo de las tres. Perdón, de las cuatro. Binaria es la que hemos estado haciendo nosotros, ¿no? Donde tengo una entidad, hay una relación y tenemos la segunda entidad. Este es pan comido, esta ya la vimos nosotros. Ahora la siguiente, nos habla sobre reflexiva o recursiva. Entonces, si ven, él habla sobre que tiene una entidad tema y que esta tiene una relación de que consta como un tema principal o un tema secundario.
Ok. Tal vez este ejemplo no esté tan claro, pero ahora imagínense que tenemos una relación de un empleado, ¿no? Un empleado puede ser líder ¿de qué? De otra persona que también pertenece a una entidad de empleado, ¿sí? Uno es empleado y lo otro es jefe, ¿no? Entonces quiere decir que a través de la misma entidad puede ser que tenga una relación anexa con la misma entidad solo para determinar si es su jefe o no. También vamos a hacer otros ejemplos para que les quede clara esta parte. Luego, pues, la siguiente, que es ya cuando tenemos dos tipos de relaciones, que de este ya vimos un ejemplo ayer, que teníamos dos tipos de relaciones entre dos entidades, y la temaria, que es cuando tenemos tres entidades en una sola relación. Es decir, un autor escribe un tema o una institución puede escribir un tema. Ok. ¿Dudas con respecto a esta parte de las relaciones? ¿El nombre que deba tener? ¿Al tipo de correspondencia o al grado? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ingeniero. Sí. Es que la primera relación se le llama binaria, la segunda dijo que reflexiva o recursiva. Y la veo ahí tercera que dice interrelación temaria, pero no veo cuál es el nombre de la relación donde dos entidades tienen dos tipos de relación. ¿Serían siempre binarias o qué tipo de relación? El ejemplo que está ahí del libro edita persona y persona escribe el libro. Ok. De esta. No, de esta. Sí, esa. ¿Siempre sería binaria o tiene algún nombre ya que tienen dos tipos de relación las entidades? No, siempre sería binario. Listo. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar. Entonces nos dice que un constructor que amplía la semántica recogida de una interrelación es la restricción de la cardinalidad. Se definen las cardinalidades mínimas y máximas de las entidades que participan en una interrelación como el número máximo y mínimo de ejemplares de una entidad que puede relacionarse con un único ejemplar de la otra u otras entidades que participan en la interrelación. Bueno, esto es lo que estábamos haciendo ayer, ¿verdad? Un alumno puede estar en ninguna clase o en muchas clases, ¿eh? Y una clase puede tener, o un alumno, bueno, 0 alumnos o muchos alumnos. Eso es, o sea, cuántas veces está relacionada una entidad con otra. Ok, los tipos de interrelaciones se clasifican también en regulares y débiles. Según esté asociado dos tipos de entidades regulares o un tipo de entidad débil con un tipo de entidad regular o débil, respectivamente. Dentro del tipo de interrelación débil se distinguen dos tipos de especiales, dependencia en existencia y dependencia en identificación. Ok. Una es de existencia, es que empleado depende de o tiene un familiar. Puede ser que tenga o que no tenga. Entonces, aquí el resultado es que puede ser
o nulo, o tener el valor. Ok, la otra es que me da un tipo de, un libro puede tener o no un ejemplar. Y en caso de tenerlo, la relación me exige que yo debo tener un identificador. Este atributo que ven aquí viene directo de la relación. Eso, o sea, es un atributo que viene aquí. Si yo lo hubiese dibujado, yo lo hubiese dibujado ahí. Ok. Y ahora este sí es muy importante. Este sí es muy importante que lo vayamos comprendiendo. Son las generalizaciones y las exclusiones. Entonces primero hablamos sobre las generalizaciones. Y esto siempre está relacionado con las relaciones. Ok. Entonces nos dice que la generalización se considera como un caso especial de interrelación entre uno o varios tipos de entidad. Y un tipo más general, supertipo, cuyas características comunes a todos los subtipos. Esto no es nada más que programación orientada a objetos. ¿Recuerdan cuando ustedes tenían que hacer, por ejemplo, un sistema donde tenían un médico, tenían a un paciente y ambos compartían atributos como un ID, nombre, fecha de nacimiento, cosas que toda una persona tiene? Entonces lo que hacían era que creaban una clase persona y luego creaban dos clases más, que una era paciente y otra era doctor, y ellas heredaban de persona todos los demás atributos. Y de esta manera, cada una de ellas tenía sus propios atributos. Eso es. Entonces nos dice que la interrelación que se establece entre los subtipos y el supertipo es de una forma, es un. Es decir, tenemos que decir es un. Es decir, un ejemplar de un subtipo es un ejemplar también del supertipo. Las cardinalidades mínimas y máximas siempre son 1 es a 1 en el supertipo y de 0 a 1 en los subtipos. Es decir, aquí no vamos a estar jugando con lo que son de 1 a muchos, ¿no? Es decir, es algo que no se hace. ¿Por qué? Porque el supertipo, un supertipo puede ser uno de los subtipos que tenemos aquí. Y uno de los subtipos puede ser o no puede ser, por eso es 0,1, un supertipo. Ok, vamos a ver, tenemos una duda acá en el chat. Sí, dice que va a ser más entendible hasta que lo estemos viendo en la práctica. Ok, sí, perfectamente va a ser más entendible. Pero siempre pongamos atención, ¿verdad? Ok. Lo que le resumo es eso, ¿verdad? Imagínense que esta es clase persona y aquí es paciente y aquí es doctor. ¿Sí? Eso es. Entonces, una persona puede ser o un paciente o un doctor. Esa es la relación 1-1. Y la 0-1 es que el doctor puede ser o no puede ser una persona. Es en el caso de que se necesite utilizar la propiedad. Entonces, una característica muy importante de estas clases de interrelaciones es la herencia. Toda propiedad, bueno, es lo que les estaba platicando, del supertipo pasa a ser un atributo de los subtipos. Las propiedades comunes a todos los subtipos se asignan al supertipo, mientras que las propiedades específicas se asocian al subtipo al cual pertenece. La división en subtipos puede venir determinada por una condición predefinida. Es en función de los valores del atributo llamado discriminante.
La generalización o especialización tienen dos restricciones semánticas asociadas. Uno es la totalidad y otra es el solapamiento. Es decir, una puede ser parcial y en la otra puede ser exclusiva. Ok, el control de redundancias, esto nos da bastantes reglas, pero se resume en que, veamos el ejemplo. O sea, yo redundo bastante en decir que un autor puede escribir y que puede publicar una editorial, si al fin y al cabo esto viene a pegar al libro. Nosotros ayer hicimos una discriminación de una redundancia. ¿Dónde la hicimos? La hicimos en el momento en el que indicamos de que un catedrático puede impartir la clase a un alumno, pero ya sabíamos que un catedrático imparte las clases y que las clases están relacionadas con el alumno. Ahí nosotros eliminamos una redundancia. Eso es. O sea, ¿por qué voy a tratar de ir en una forma directa a algo que ya está especificado dentro de lo que es el modelo de datos? ¿Sí? Aquí ya se hace la mejora y ya es muy diferente que un autor edite una recopilación a que un autor escriba un artículo. ¿Sí? Ese fue un cambio. Ok. Dimensión temporal. Suena algo espacial, ¿verdad? Como el lanzamiento que querían hacer hoy en el SpaceX. Ok. Esta. ¿Hola? ¿Sí? ¿Pregunto? Esperar hasta el sábado, órale. Sí. Sí, ni modo. Por la lluvia. Ok. A lo que se refiere la dimensión temporal es que muchas de las relaciones a veces no explican cómo sucedió lo que era una relación. Entonces, a veces es necesario ser más específicos en la información que necesito mostrar. El ejemplo que nos da es que, por ejemplo, un usuario puede prestar ninguno o muchos ejemplares, ¿sí? Pero para la relación es muy importante saber cuándo fue la fecha del préstamo. Si estuviéramos hablando de tiempos en los cuales se hacen multas y se hacen cobros, pues sería muy importante saber cuándo fue la fecha que se hizo el préstamo y cuándo fue la fecha que se hizo la devolución, ¿sí? Pero eso es algo muy subjetivo y depende mucho de lo que es la experiencia del ingeniero que esté haciendo el diseño del modelo de datos. Ok, y llegamos a esta parte que me interesa mucho, que es la parte de las notaciones. Si se fijan, estas son las reglas que yo he estado siguiendo para hacerles el diagrama en el Excel. Vean, lo que es la línea y un círculo perfectamente coloreado es un identificador principal. Ok, una línea y la mitad del color del círculo es un alternativo. ¿Cuáles son los alternativos? Por ejemplo, son el campus que estábamos hablando, que les mencioné anteriormente, que campus nosotros podemos definirlo como una entidad aparte y esta se asocia con las otras entidades. ¿Sí? Ok, lo siguiente es atributos obligatorios, es decir, tiene que existir ese atributo dentro de lo que es mi entidad, y el otro es un atributo opcional. Atributo opcional podría ser, por ejemplo, que nosotros estemos agregando, por ejemplo, yo les estoy agregando las notas de la clase y me aparezca un campo de observación a la par de una nota. O sea, yo puedo colocarle una observación o no puedo colocarle una observación a la calificación de la tarea que le está haciendo. El otro es un atributo multivaluado. ¿Cuáles son estos atributos multivaluados? Bueno, es el ejemplo del teléfono, en el cual puede haber más de un teléfono para una persona. Atributos compuestos. Era el ejemplo que les estaba diciendo, que una fecha, pues, estaba compuesta de lo que era su día, mes y año. La interrelación. Y ahora
lo que son las relaciones jerárquicas. Recuerden cuando estamos hablando de las exclusividad, por ejemplo, de es un, ¿no? Es un. ¿Recuerdan esa parte? Es un. Ok. Esta interrelación que vemos aquí, esta jerarquía exclusiva y parcial, lo que le dice es que solo puede ser uno de ellos, ¿no? Solo puede ser, indistintamente de cómo esté creado, solo puede ser uno de ellos. Cuando lo hacemos de esta parte, es que puede tomar ambos roles. Puede ser, por ejemplo, una persona puede ser un empleado y puede ser jefe, ¿no? ¿Sí? Pero igual, estos van a quedar mucho más claros cuando veamos el ejercicio. Ok. En el libro, déjenme ponerles el libro. Nosotros vamos a utilizar, si bien a mí me gusta más estas notaciones, vamos a utilizar estos porque la herramienta de Lucy Sharp, este es el que mejor conoce. O sea, estos son los símbolos que él utiliza. Entonces, vean, las entidades siguen siendo rectángulos, los atributos siguen siendo óvalos o círculos. Ok, las entidades débiles ahora las vamos a identificar, ¿no? Y va a ser con doble línea, no es necesario que esté sombreado con gris adentro. Y luego los atributos multivalorados. ¿Cuáles son los atributos multivalorados? Por ejemplo, el teléfono. Miren, lleva doble línea. Las relaciones, miren, normal, rombo. Y los atributos derivados. Ok. Estos atributos derivados son los atributos calculados. ¿Cuál es un atributo calculado? Bueno, un atributo calculado es la edad. Otro atributo calculado, hablando de contabilidad, podría ser el capital contable. Ok. Cuando nosotros tengamos ya una relación débil, ¿no? O sea, tenemos una entidad débil, vamos a utilizar pues una relación que demuestre que eso tiene una relación con una entidad débil. El atributo principal pues nos dice que debe ser con una entidad débil. Este de aquí, no es necesario. Más bien, este sí es completamente necesario. ¿Sí? Vean la clave primaria, ¿verdad? Aquí debería ser negrita y subrayada. Y el atributo de entidad débil, o sea que es un atributo foráneo, ¿verdad? Está con líneas parciales. Ok. Esta de aquí nos dice que nosotros podemos hacer las relaciones de varios, de muchos a muchos. Varios se refiere a muchos. Muchos a uno, de uno a muchos, dependiendo de la línea, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer con las líneas, está bien. Pero para mí es más legible que le coloquen las letras así como lo hicimos ayer. Es decir, que lo hagamos con esta simbología de aquí. Y no lo hagamos con la simbología de las flechas, ¿sí? Pero eso yo lo dejo a criterio de ustedes. Yo lo reviso igual. Y bueno, pues lo siguiente es las generalizaciones, que de esto vamos a hacer uno de especializaciones. Y luego pues que nos dice indicar el papel, que es más que todo la unión de la línea, que es algo que ya hemos estado haciendo. Solo que él coloca el papel que desempeña con respecto a la relación en la línea. Nosotros no, nosotros lo interpretamos a través de la relación. ¿Sí? Ok. Y vamos continuando. Yo les voy a pasar este PDF y el libro también para que lo puedan ir leyendo. Y si ven, él nos da la resolución de un ejercicio, ¿no? Paso a paso. Ok. Déjenme decirles también que si bien yo les estoy enseñando un método,
Si se fijan, este libro tiene otro método. Si nos vamos al libro de fundamentos, también tiene otro método. Entonces, a mí me interesa ver cuando estemos trabajando ya en los proyectos y estemos trabajando en lo que es por ejemplo, el examen o tareas, a mí lo que me interesa ver es el proceso, ¿sí? Si siguieron mi método, está bien. Si siguieron el método de otro libro, está bien. Si se pusieron a hacer videos de YouTube, tutoriales de YouTube, está bien. Yo lo que quiero ver es el proceso. O sea, cómo o cuáles fueron los pasos que ustedes siguieron para poder llegar a ese proceso, perdón, a ese resultado. ¿Sí? Eso es lo que me interesa a mí. Ok, si ven, y él nos da ya la resolución de un problema. Ok. Ahora, aquí viene lo que es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Tenemos aquí 5 problemas. Vamos a ver, vamos a ir acá arriba. Tenemos aquí 5 problemas. Un problema que es de un curso de formación. Tenemos un problema de un campeonato de ajedrez. Tenemos el problema de una energía eléctrica. Tenemos el problema de conflictos bélicos y tenemos el problema de gestión de nóminas. Ok, se los dejo desde ahorita porque de esa manera tienen la oportunidad de leer hoy, pensar en la noche, pensar durante el día y en la tarde que tengamos la clase mañana, decirme, ingeniero, fíjese que yo tengo una duda con respecto al ejercicio, porque me dice que pasa algo y yo quisiera resolverlo de esta manera. Ok, entonces esta es la tarea. Si bien no son los 5 ejercicios para todos, ¿verdad? Es un ejercicio cada uno. ¿Cómo está dividido el ejercicio? Bueno, así como salimos estas semanas a abastecernos, pues el ejercicio 1, que es de cursos de formación, le toca a los estudiantes cuyo número final en su número de cuenta es 0 y 1. Incluso se los voy a ir apuntando aquí. Curso de formación le toca a 0 y 1. Ajedrez le toca a 2 y 3. Uy, aquí tenemos un error. 2 y 3. Y aquí tenemos a 4 y 5. Seis y 7. Y 8 y 9. ¿Sí? Ok, yo les voy a estar subiendo estos 2 PDFs al e-learning y también les estoy subiendo también los enlaces de los videos y también el diario. Ok, bueno, entonces esto sería todo por hoy. Me interesaba ver toda esta parte conceptual para que mañana retomemos el ejercicio y lo podamos finalizar. Entonces, quiero que una vez que yo le suba esto, lea el ejercicio que le corresponda y con eso ya se llena de dudas, de preguntas. Aproveche mañana, me hacen las preguntas para que la otra semana, podamos hacer la presentación del problema. Mañana les voy a contar lo que es la metodología, de cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Bueno, pues, listo, sería todo por hoy y que pasen buena noche. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.